Muy bien, pues siendo las 8:03 de la noche, vamos a dar inicio a esta sesión sincrónica, Jesús, en donde veo que todos los compañeros no llegaron. Tremendo. Pero entonces vamos a estar aquí concentraditos tú y yo, dejándoles también pues la grabación correspondiente. Aquí llegaron Se acaba de unir Karen. Karen entra y sale, es como si se le desconectara. Entonces, bueno, está bien. Aquí llegó Marlon. Muy bien. Voy a compartirte la pantalla para que empecemos por la revisión de la plataforma, ¿cierto? Vamos a ir a mirar qué hay en nuestra plataforma. ¿Me confirmas, Jesús, por favor, que estás viendo? Sí, señora, sí estoy viendo. Ah, bueno, perfecto. Ok, entonces, ¿dónde estamos? Desde el punto de vista de la plataforma, estamos en la semana número 7 de nuestra travesía. Y en esta semana número 7 nos corresponde aún, pues, culminar ciertas actividades de la semana, pues, de la unidad número 1, pero fundamentalmente ya vamos a pasarnos a la semana número 2. Espérenme que estoy estrenando mouse y me está como hablando. Entonces, en esta semana número 1, básicamente lo que nos queda pendiente es la última metodología de costeo, ¿cierto? Y esta que cierra el 24 de septiembre, es decir, el siguiente miércoles, que es la actividad de las herramientas de contabilidad y gestión. ¿En qué consiste la actividad de las herramientas? Bueno, dice, durante esta semana nos corresponde revisar lo correspondiente a las tendencias de la contabilidad de gestión a través de sus herramientas de gestión. Por ello, te solicitaré que hagas un resumen de las principales herramientas de la contabilidad de gestión. Debes hacer un slide, es decir, una diapositiva que de manera infográfica y esquemática hable sobre ERPs, SCM, que es gestión de cadena de suministro, y BI, que es Business Intelligence. Entonces, les estoy pidiendo hacer una diapositiva que permita comprender para todos qué es un ERP. Hay un micrófono abierto, el de Myron. Ya, listo. Hola, bienvenida Carolina, Mayra, Kelly, Hola, profe, Marvin, ¿cómo está? Myron. Bien, Buenas noches. buenas noches. Yo pensé que me iban a dejar aquí hablando sola. Estábamos Jesús y yo nomás. Muy bien, entonces les estaba diciendo que de esta unidad número 1, lo que nos corresponde, lo único que falta es ese entregable que tiene que ver sobre herramientas de contabilidad de gestión, y en esas herramientas de contabilidad de gestión, los ERPs, la gestión de cadena de suministro, que son tipos de software, y el Business Intelligence. ¿Qué es lo mínimo que debería tener? Pues concepto, características, elementos, ¿cierto? ¿En qué consisten todas estas cosas para que de una u otra forma podamos subsanar y reconocer qué es un ERP, para qué sirve, con qué se come, qué es? Y con eso terminamos lo que corresponde a la unidad número 1, ¿cierto? Y con eso ingresamos entonces a la unidad número 2, en donde vamos a profundizar sobre los temas que corresponden a los sistemas de costos para los tratamientos de esos sistemas de costos, el análisis de utilidades calculadas, el reconocimiento de estructuras, ¿cierto? Estructuras contables y financieras que aportan al tema del costo, y nosotros ya estuvimos viendo lo que corresponde a costo, volumen, utilidad, que es todo el tema del punto de equilibrio en pesos, del punto de equilibrio en dinero, todo lo que tiene que ver con probar ese punto de equilibrio en un momento dado. Y vamos para el análisis de sensibilidad, que básicamente son costos asociados a
costos asociados a la toma de decisiones. Entonces vamos a mirar desde un flujo de caja todo el tema de los escenarios. Luego estaremos hablando sobre el proceso de la toma de decisiones desde los costos y, por supuesto, que aterrizaremos en lo que tiene que ver con otras metodologías de costeo gerencial de corto, de largo plazo y el tratamiento que se le dan a algunas partidas allí. Entonces, nos corresponde esta unidad número 2, varios temas, va del tema número 7 al tema número 12, ¿cierto? Y aquí ya pueden encontrar algunos documentos como los talleres de costo, volumen y utilidad, que ya estuvimos viendo uno de ellos, una plantilla de Excel para costo, volumen y utilidad, un taller de costo para la toma de decisiones, una plantilla de Excel para el costo de la toma de decisiones, un tema de análisis de sensibilidad, y eso es una carpeta. Entonces, si usted abre la carpeta, ve un taller de análisis y simulación de sensibilidades y un taller número 4 de simulación de análisis de sensibilidad, que son todas metodologías de costeo. Y por supuesto, aquí hay otro tipo de notas de clase y de apoyos y ayudas en el tema. El primer entregable que tiene que ver con esta unidad número 2 está para el 1 de octubre. Ese primer entregable es un foro temático sobre la aplicación del modelo costo, volumen, utilidad en la dinámica del análisis de sensibilidad. Y como siempre, pues les pongo el propósito, les doy 3 preguntas orientadoras y dentro de esas preguntas orientadoras, pues una metodología para poder participar. Les dejé un libro de análisis de la sensibilidad, ¿cierto? Porque pues no todos nos gustan los videos y esas cosas, algunos de nosotros nos gusta leer, hacer resúmenes, entonces les dejé un libro, pero también les dejé videos sobre cómo se hace un análisis de sensibilidad, cómo se hace costo, volumen, utilidad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con análisis de sensibilidad desde el punto de vista de videos que les enseñan cómo sacarlo. Además, están aquí, ¿cierto? Otros talleres, como el taller costo, volumen y utilidad, que también está para el 1 de octubre. Entonces, tenemos desde este 17, 2 entregables hasta el 1 de octubre. Uno que es un foro, y el otro que sí es el que se hace en grupo, que es la aplicación del costeo volumen utilidad. Luego, el 15 de octubre tendremos un entregable grupal 1 y 2. Este entregable grupal es muy relevante porque hay un ejercicio allí, ¿cierto?, que hay que desarrollar y, por supuesto, tiene que ver con todas estas cosas que estamos analizando en este momento. Después está para el 29 de octubre el taller evaluable de costos para la toma de decisiones y el 5 de noviembre ya estaremos en un taller evaluativo de análisis de sensibilidad. Todo esto está abierto para que de alguna manera ustedes puedan ir avanzando, los que ya tengan más experiencia, más bagaje, lo pueden ir revisando. Algunas son individuales y otras son grupales. Hay que revisar cuáles les salen individuales y cuáles les salen grupales. Hay un entregable número 4 que está para el 19 de noviembre que tiene que ver con la semana número 12 y en esa semana número 12 hacer un mentefacto sobre conceptos de análisis diferencial, orden especial y evaluación de escenarios que tienen que ver con el costo de decisiones, todo costos gerenciales, ¿cierto? Y te dice qué tienes que hacer, dónde lo tienes que poner, cómo lo tienes que poner y cuáles son los contenidos que tienes que generar. Y por allá el 26 de noviembre hay un tema de foro sobre análisis diferencial que ya estaremos básicamente como cerrando el proceso de las metodologías de costeo después de que veamos ya todo lo que tiene que ver con análisis del balance scorecard y todo el tema de decisiones que corresponden ya a la unidad número 3, que es mucho más rápida, ¿cierto?, en términos de proceso. Entonces está muy nutrida esta unidad número 2, está con un entregable cada 15 días más o menos, entonces para que se pongan pilas, para que le trabajen harto a ese proceso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de
costos para la toma de decisiones. Y para eso traje un ejemplo. Primero, pues no vamos a leer todo el ejemplo porque se nos va media hora leyendo. Así que ustedes tendrán que leer el taller práctico número 4 que está allí en la plataforma para que puedan comprender de lo que estoy hablando. Pero básicamente hay una empresa que tiene unos vehículos y debe comprar unos vehículos más. Tiene 2 escenarios para la toma de decisiones. El primer escenario es que él tiene que comprar una flota propia. Entonces él quiere saber si comprar esa flota propia le permite entregar 2.500 pedidos diarios, que es la tarea que tiene. Y por el otro lado, piensa en que tal vez debería tercerizar ese tema de los pedidos. Entonces, te dan una serie de elementos del costo, ¿cierto? Elementos que tienen que ver con materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. En todo esto, ¿cierto? Son condiciones de esos elementos del costo y te están pidiendo básicamente cuál de las 2 alternativas le recomendaría a la compañía, qué tan sensible es la alternativa de recursos propios, valor de la inversión inicial que tiene que hacer, número de pedidos por vehículo y número de pedidos totales, días de operación, rendimiento del combustible, costo del combustible, tasa de oportunidad, número de kilómetros diarios recorridos por ruta y depreciación acumulada. Es decir, tienes unos criterios que te van a permitir tomar una decisión de si lo compras, si compras una flota propia o tercerizas esa decisión. Entonces, te dan una información adicional que tiene que ver con cuánto le cobra el distribuidor, es decir, si tercerizo, cuánto me van a cobrar, cuáles son las condiciones de ese cobro, cómo funciona el negocio con el proveedor, y te dan un tercer escenario que es qué pasa si yo quiero generar una utilidad específica. Te dan la tasa de impuestos y te dicen realíceme estos escenarios. Entonces tienes mucha información y, como digo siempre, lo primero que hay que hacer con la información es organizarla, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir para nuestra tablita de Excel. Primero vamos a resumir el escenario. Cuando hay que resumir el escenario, pues uno monta una especie de flujo, ¿cierto? Entonces, ese escenario que posteriormente se vuelve el análisis de sensibilidad se hace por montando los valores. Entonces, ¿cuáles son los valores actuales y cuáles son los distintos escenarios que tú puedes tener en un momento dado? Al final, colocas un escenario pesimista y uno optimista dentro de todos los escenarios que simulaste. Obviamente, eso genera que tú debas tener una tabla de datos generales. Entonces, valor por vehículo, capacidad, todo lo que tiene que ver con los kilómetros, el precio del combustible por galón, cuánto es el salario de los auxiliares de los camiones, cuánto es la tasa de oportunidad, que en este caso es del 1%, cuál es la distancia que recorren los camiones, la vida útil, el número de auxiliares que se necesitan, cuál es el número de vehículos que debes comprar, cuánto debes invertir, cuál es el costo diferencial y cuál es el ahorro por cada escenario. Este segundo estadio que está acá se monta al final, pero esto me lo están dando de entrada. Entonces, no es tan simple. Venga, yo me voy para acá y les digo algo. No es tan simple, ¿cierto? Aquí en el ejercicio académico que hacemos nosotros, a usted le enlistan toda esa información. Entonces yo te digo todo. Te digo cuánto vale la gasolina, cuántos son los kilómetros, cuánto valen los camiones. En la vida real, tú tienes que levantar toda esa información.
Tienes que sentarte con toda la gente en la empresa y empezar a preguntar. Tienes que cotizar con proveedores externos y averiguar muchos precios de referencia. Entonces, cuando a ustedes les vaya a tocar resolver el tema de las metodologías de costeo, pues van a tener que levantar la información de la empresa en el producto que eligieron. Porque en esta segunda fase lo que corresponde al trabajo es, ya elegiste la empresa, ya elegiste un producto, ahora costea ese producto. Y costea ese producto no solo por costo, volumen, utilidad, que fue la primera que vimos, sino por esta otra metodología que es análisis de sensibilidad. Entonces vas a tener que recaudar más información. Donde no puedas recaudar la información, entonces generalmente lo que debes hacer es colocar supuestos, pero supuestos investigados. Es decir, no puedes poner gasolina 2.500. Porque eso ni en Plutón, ¿cierto? No puedes poner que el camión repartidor reparte 2.000 pedidos al día, no, porque humanamente eso no es factible, ¿cierto? Entonces, tienes que tomar unos supuestos, pero esos supuestos tienen que ser referenciados y donde hagan supuestos, me escriben, me ponen noticas, profesora, tuvimos que suponer el precio de, vamos a decir algo que sea un poco viable que las empresas se lo entreguen. Así, el número de, el valor referencial de los activos fijos que se necesitan para llevar a cabo el proceso. Y entonces hay información que se vuelve estratégica y las empresas no lo cuentan, ¿cierto? Entonces supusimos que el valor referencial era de 3 pesos, pero me ponen ahí la nota, este es un supuesto 1, supuesto 2, supuesto 3, y la fuente, ¿cierto? Averiguamos en tal página de internet, averiguamos en tal empresa, nos dijeron en tal parte, como debería ser en el mundo real, ¿cierto? Porque en este mundo imaginario, académico y muy teórico, pues todo está ahí a la mano y no funciona así. Entonces, lo primero es montar, ¿cierto? Mi valor actual y estas son las distintas variables por las que me preguntó el ejercicio en principio y que yo tendré que solucionarlo. Entonces, para solucionarlos tienen allí varios cuadros. Vamos a empezar a revisarlos uno por uno. Perdón, es que me está doliendo un poquito la garganta. Y ya que me acordé de una cosa súper importante, el otro miércoles, un aviso parroquial, el otro miércoles no vamos a tener este espacio sincrónico porque yo estoy en Bogotá atendiendo una visita del Ministerio de Educación, ¿cierto? Entonces, no vamos a tener este espacio sincrónico, pero sí voy a buscar la manera de, como de grabarles la sesión sincrónica y dejárselas grabadas o grabárselas el sábado, que es el día que regreso de la visita, para que tengan elementos para continuar con la semana número 8 y no nos atrasemos. ¿Eso queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, esta tablita que está en pantalla es una tablita de datos generales. En estas datos generales, pues me permiten luego hacer algunos cálculos alrededor, ¿cierto? Entonces, pongo el valor en pesos y la unidad, es decir, el inductor del costo, pesos, gramos, kilos, no sé, kilómetros, el inductor. Entonces, valor por vehículo 45 millones, capacidad de reparto 150, rendimiento del combustible 20 kilómetros por galón, 8.000 pesos, obviamente no es Colombia, 8.000 pesos por galón de gasolina, días laborados 22 días hábiles, conductor 1 millón de pesos, auxiliares 950.000 pesos,
tasa de oportunidad 1%, distancia recorrida 60 kilómetros al día, número de llantas 4, valor de cada llanta 400.000, vida útil de las llantas 30.000, cambio de aceite 100.000, frecuencia del cambio de aceite cada 5.000 kilómetros, perdón, mantenimiento preventivo 7.000 pesos diarios, SOAT 500.000 pesos al año, revisión tecnomecánica. ¿Qué son esos? Materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Revisión tecnomecánica 0 porque son nuevos, ¿cierto? Impuestos 200.000 pesos al año, vida útil del vehículo 5 años, GPS 600.000 pesos al año, seguro 2.500.000 pesos al año, número de pedidos que se necesitan 2.500 pedidos por día, pago por subcontratar 1.800 pesos por pedido, número de auxiliares a contratar 2, valores finales 1. Muy bien. Cuando yo ya tengo todo lo que necesito y he sacado todos los elementos del costo que están asociados al proceso, pues empiezo a desarrollar el costo de la alternativa 1. ¿Cuál es la alternativa 1? Los recursos propios. Entonces, lo primero que hago es saber cuántos camiones tendría que comprar. Entonces, ¿cuántos camiones tengo que comprar? Pues 150 pedidos, ¿cierto? 150 pedidos por vehículo dividido 2.500 pedidos que tengo que hacer al día. Entonces, eso me da en este momento 16.67, es decir, 17 camiones. Tengo que comprar 17 camiones porque cada camión solo reparte 150 pedidos al día. Y yo necesito llevar 2.500 pedidos. Entonces, 17 camiones. El valor de la inversión, por supuesto, será 17 camiones por 45 millones de pesos cada camión. Entonces, el valor de la inversión inicial son 765 millones de pesos. Empezando por ahí, esta plata hay que tenerla, ¿cierto? Esta plata hay que tenerla. Primera elemento de decisión, ¿tenemos plata para eso? Veremos, ¿cierto? Entonces aquí va apareciendo el escenario que ustedes ven acá, 17 camiones, que es lo que necesito, que valen 765 millones. Y ahí vamos comprendiendo la segunda parte del cuadro, de resumen. Después hago ciertos cálculos. ¿De qué? De los costos. ¿De qué? De todos los camiones. Entonces, ¿cuánto cuesta un camión? ¿Cuánto cuesta toda la flota? O sea, los 17. ¿Y cuál es el porcentaje de participación dentro del total del costo? Entonces, empiezo por el combustible. ¿A qué es igual el combustible? Pues es igual, por ponerles un ejemplo, porque no nos podemos detener en cada cosita porque si no nos da hasta las 12 del día. Pero, por ejemplo, el combustible es igual a los 20 kilómetros por galón, a los 22 días que tengo que trabajar al mes y a los 60 kilómetros que recorren al día. Claro, entonces cada camión necesita 528.000 pesos para elaborar su proceso diario y toda la flota, 17 por 528.000, necesitan 8 millones de pesos. Los conductores, bueno, 1 millón de pesos, obvio no es Colombia, 1 millón de pesos por conductor, 17 millones de pesos toda la flota. Los auxiliares, 950.000 pesos por 2 auxiliares, toda la flota, 32.300.000. Llantas, aceite, mantenimiento, SOAT, impuestos, GPS, seguro. Y miren que todos son costos unitarios, dividido 12, ¿cierto? Todos son costos del mes. De todos los CIF, toda la mano de obra y todos los materiales que en este caso se necesitan para que un camión ande por ahí. Depreciación, 5 años se demora, entonces tengo que hallar la tasa de depreciación, que si son 5 años serían 25%, 20% anual y cada mes el proporcional de ese 20%. Entonces ahí está, dividido 5, dividido 12, o hallo una tasa de ese 20%.
el costo de oportunidad, que es por supuesto la inversión por el 1%. ¿Qué es el costo de oportunidad, muchachos? ¿Qué es eso? ¿De qué me están hablando cuando me hablan del costo de oportunidad? ¿Qué opinan? ¿No? Bueno, por favor, sacan esos súper. Profe, es el costo que se le agrega pues por acceder quizás en ese momento o en una zona lejana donde no se puede conseguir, pues como es lo que implica acceder al producto en ese espacio-tiempo. En ese Profe, espacio-tiempo. yo le iba a preguntar precisamente, yo tengo un costo de oportunidad, es lo que uno deja de percibir si esa flota la utilizara en otro lado, ¿cierto? En otro lado, así es. Es lo Exacto. que me cuesta, lo que yo dejo de ganar si esa plata lo hubiese metido en un CDT. Básicamente, exacto. Básicamente es Entonces, lo que yo me ganaría, ¿cierto? si la tuviese en un CDT. Con la plata cero riesgos en un Correcto. instrumento financiero. Sí, O en el sí, ahorro. Ese es correcto. 1% refleja el ahorro. Sí. Sin embargo, yo le iba a preguntar, era precisamente eso, porque yo este ejercicio lo he hecho para otras cosas en la empresa. Ajá. Y, Sí. y yo cuando le calculo, como generalmente uno no tiene ese recurso, un camión está en 160 millones por 16, ahí estamos hablando de 2.800, 2.500 millones de pesos. Ajá. Casi ninguna empresa asume ese riesgo y termina uno trabajando con un leasing o con un crédito parecido. Es el segundo escenario, ¿no? Es que no lo alcanzaba a ver, venía caminando. Tenemos dos escenarios. El primero Okay. es comprar una flota propia y el segundo es alquilar la flota de alguien más, No, que sería un outsourcing. Sí, pero no digo que yo lo trabajo es con los intereses bancarios, o sea, asumiendo que los carros los compramos, con ¿Y cuánto un me crédito cobraría bancario. el banco por esos 2.000 y pico de millones? En este caso, por Es los correcto. 700 millones. Ese cálculo, por lo general, de un camión de esos, estábamos hablando en gastos de intereses, más de 13 millones de pesos al año. ¿Sí? Tremendo. Carísimo. Entonces, Carísimo. ese es el cálculo que uno le deja. Y Sí. entonces, pero no sabría si hacer el cambio, porque con el costo de oportunidad nunca lo había trabajado, sino con intereses bancarios. El costo de oportunidad tiene varias facetas. Cuando estamos hablando del costo en la contabilidad de gestión en donde estamos hoy, es el costo que yo me ganaría por poner esa plata cero riesgos en algún instrumento financiero. Entonces tengo una efectiva anual y la tengo que convertir a mensual, ¿cierto? Para poder establecer cuál es el costo de oportunidad del mes por cada uno de los camiones. Eso por un lado. Pero desde el punto de vista financiero, el costo de oportunidad es la expectativa de los socios. Entonces, la expectativa de los socios es rentar al, no sé, 5%. Entonces, ese sería el costo de oportunidad, el 5%. Al 10, al 12, al 15, al 25, al 23. Bueno, en finanzas corporativas, el costo de oportunidad es la CAE, es decir, la tasa mínima de retorno de la inversión de los socios. Entonces, aquí es el costo de dejar de poner esa plata en otro lugar, ¿cierto? Normalmente el lugar es el banco, que es lo que consideramos seguro, entre comillas. En finanzas corporativas sería la expectativa de los socios y esa sería la tasa que deberíamos tomar para calcular el costo de oportunidad. Y metérselo al proceso porque eso le da corrección de alguna manera a las cifras. Muy bien, entonces, sacamos el costo de oportunidad. Ya hice todo el resumen de todas las cositas que el camioncito necesita y entonces tengo los costos totales por mes, que es la sumatoria de todo lo que hay allí. Esa sumatoria también la hago para
los 17 camiones que representan la flota. Ahora, ¿cuántos pedidos pueden hacer los camiones? Entonces, esto es una multiplicación de 150 pedidos por cada camión por 22 días al mes, que son los días que trabajan. Entonces, eso me da que los camiones son capaces de repartir 3.300 pedidos, es decir, que están por encima de la actual necesidad de la empresa. Y al mes, ¿cierto? Digamos que este es el costo unitario que tienen que hacer y al mes o por toda la flota son 55.000 pesos. De igual forma, el costo por pedido entonces es igual a esos 3.300 dividido todo lo que tiene que ver con mi número de camiones. Entonces está este 3.300, que es el número de los pedidos, que por cierto no son pesos, son números, pero yo lo cambio, es un número, para que no me quede ahí rodado el proceso. Tengo mi número de pedidos, ¿cierto? Por mes y los que puedo hacer y el costo por pedido que sale de multiplicar el número de pedidos por el costo individual. Y los costos diferenciales, que esto es un rango de análisis súper importante en este momento, tienen que ver con tomar de aquí lo que tiene que ver con el pago por subcontratar, ¿cierto? El escenario 2, que son 1.800, menos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el costo por pedido que me sale a mí, 1.574. Entonces, tomo el costo unitario del escenario 2 menos el costo que me representa a mí mi flota. Entonces dice que mi costo diferencial por cada camión es de 225.62 pesos. Es decir, a mí me sale más barato desde el punto de vista de los pedidos y aparentemente desde allí, pero como decía el compañero, empiece por revisar si tiene los 700 millones y si no, toca meter por aquí un gasto financiero que va a disminuir este costo diferencial. Desde el punto de vista de la flota completa, pues la flota completa genera una diferenciación, ¿cierto? Que es el costo total dividido la capacidad instalada de la flota, y eso me da un valor de 1.606 con un costo diferencial de 1.606 para la flota completa. Entonces, el ahorro es igual a ese costo diferencial dividido el total del escenario 2, que son 1.800. Entonces, me estoy ahorrando por camión 13% y por toda la flota 11%. El otro análisis que hago es cuál es el porcentaje de participación de cada partida en el total del costo del mes. Entonces, eso, por supuesto, es un prorrateo entre cada una con el total de su partida para saber que el combustible es el 10%, el conductor el 19%, los auxiliares el 37% y así sucesivamente, porque cuando yo hago ese análisis vertical de las partidas, eso me permite saber a dónde voy a meter la mano, cuáles son los factores más críticos de las decisiones que tengo que tomar. Entonces ya tengo acá un primer escenario que me dice cuál es mi capacidad instalada, a cómo me sale, cuánto me estoy ahorrando o cuánto más debería estar pagando y cuánto me estoy porcentualmente, qué significa ese ahorro. Luego me paso para acá, ¿cierto? Y me paso para acá porque necesito hacerle un análisis de rentabilidad a la cosa. Porque a veces en principio me sale así, chévere, ¿cierto? Me dice rápidamente que sí, que todo está muy bien. Entonces, en el análisis de rentabilidad, pues aparecen las variables precio de venta, número de pedidos, pago al tercero, costo promedio de las cuentas por cobrar, efectivo, tasa de impuestos y gastos operacionales. Entonces, monto todo el escenario
de establecer cuál es la rentabilidad que me van a dar los distintos escenarios. Entonces, tengo un precio de venta para los 3 canales, porque además los pedidos tienen unas características. Y es que hay un pedido de canal principal, de puntos extremos y de municipios. Entonces, para mí, ¿cierto? El precio de venta es 2.800 para los 2 primeros y para los municipios 1.800. El número de pedidos en el canal principal son 55.000, pero además tengo que hacer pedidos de los puntos extremos y de los municipios. Y el pago a terceros es de 1.800 para los 2 primeros canales y 1.500 para los municipios. El valor de las cuentas por cobrar promedio, es decir, de la cartera, es de 50 millones y el efectivo es de 10 millones. La tasa de impuestos del 35% y los gastos operacionales también son de 50 millones. Con eso monto un estado de resultados, ¿cierto? Tengo los ingresos, tengo los costos, tengo los gastos, entonces monto el estado de resultados. El estado de resultados se ve así, como siempre se ve. Ingresos menos costos, utilidad bruta, menos gastos, utilidad operacional, más otros ingresos, menos otros gastos financieros. Pero ¿de dónde me sale cada cosa? El canal principal, por ejemplo, me sale de multiplicar el precio de venta por el número de pedidos al mes que soy capaz de generar. Lo mismo para los puntos extremos y los municipios. El costo, por supuesto, me sale de multiplicar todo lo que tiene que ver con el costo total de oportunidad dividido el total del costo. Entonces, ese costo me sale de allí, ¿cierto? De restarle al costo total, que ya lo había hecho en el resumen, el costo de oportunidad. Lo mismo hago para los puntos extremos y para los municipios, aunque aquí, si se dan cuenta, no hay costo de oportunidad. Lo que hay es el valor del pedido, los números de pedidos que tengo que hacer y el valor del pago al tercero. Entonces tengo los 3 escenarios de la utilidad bruta y voy haciendo un cuarto escenario de cómo se comportan las partidas totales de operación dentro de la empresa. Entonces, tengo un ingreso de 200 millones, un costo de 117 y una utilidad bruta de 87. Tengo unos gastos operacionales que me los dieron aquí arriba de 50 y eso me da una utilidad operacional de 37. No tengo ni otros ingresos ni otros gastos de acuerdo al ejercicio y tengo una utilidad operacional antes de impuesto de 37, porque aquí no hay más costos y gastos. Pero sí tendría en una empresa real que tomar en consideración este gasto financiero, que es justamente calcular qué va a pasar con estos 765 millones que yo tengo acá. ¿Los tengo en la caja? ¿En serio tienes tanto efectivo? No lo creo. Seguro que vas a tener que ir a un banco por lo menos a prestar una parte de esta plata. Entonces, ese costo financiero de prestar esa plata, parte de la plata, es lo que debería estar colocando ahí en gastos financieros para tener un acercamiento más grande a la utilidad antes de impuestos. Y luego calculo la tasa de impuestos, que es del 35%, me da 12 millones y mi utilidad neta es de 24 millones de pesos. Es decir, después de esa inversión de 700 millones, después del escenario de costeo, de todo lo que implica tener a los camiones, yo tendré una utilidad de 24 millones de pesos. Entonces, activos corrientes por 60, todo eso está en el ejercicio enunciado, ¿cierto? Activos no corrientes por los 765. ¿Cuáles son los activos corrientes? Pues las cuentas por cobrar más el efectivo, ahí están los 60 millones. Y los 765 son los 17 camiones a 45 millones. El total de activos serían 825 millones. Con la utilidad y los activos, yo ya puedo decir cuál es el margen neto. Entonces, ¿de dónde me sale el margen neto? Por supuesto, de la utilidad neta dividido los ingresos, ¿cierto? Eso
Eso lo sabemos por allá en las asignaturas de análisis financiero y de finanzas corporativas. El margen EBITDA, por supuesto, tiene que ver con la interacción de la utilidad operacional con los ingresos y una depuración de la depreciación. Por eso ven un tercer componente allí que viene de la G, que es la depreciación, que hay que devolvérsela a la utilidad operativa para poder sacar el margen EBITDA. Y el ROA, que tiene que ver con la rentabilidad operativa de los activos, que por supuesto es el total de activos sobre el ingreso en la utilidad neta total. Entonces, la rentabilidad de los activos es de 2.92. ¿Eso qué significa? Significa que por cada 100 pesos que hay en este activo, solo hay una utilidad de 2 pesos, casi 3 pesos en la utilidad neta. ¿Y el margen EBITDA qué significa? Pues que de cada 100 pesos de ingresos que se van a generar, utilidad operacional es 24 pesos. ¿Y qué significa el margen neto? Pues que de cada 100 pesos que usted vende, solamente va a tener 11.75 pesos de utilidad contable, que no es la misma utilidad financiera. Entonces usted ahí ya tiene para tomar una decisión y para montar el análisis de sensibilidad, que aquí se los muestro. El ejercicio nos determina que hagamos un análisis de sensibilidad por los auxiliares, que son el costo más oneroso que tenemos ahí, y por el combustible, ¿cierto? Que es, este es los auxiliares, este es el combustible. Esperen que yo le cambio acá, que es que se me van cositas. Este es el combustible, que es lo más sensible que hay en el proceso. Claro, como le había puesto auxiliares, se había movido de otra manera. Entonces, este análisis de sensibilidad, que es una tabla de datos de Excel, en donde yo le digo, oíste, yo tengo un costo residual, que es este, ¿cierto? Que es el costo diferencial entre el precio de venta del escenario de 1.800 del proveedor y mi propio costeo. Y aquí, en este costeo diferencial, puedo tener un auxiliar por camión, 2 auxiliares por camión o 3 auxiliares por camión. ¿Qué pasa si yo le pago a partir de 950? Entonces, si le pago 950 y tengo 2, me da lo mismo que aquí, ¿cierto? Lo mismo. 194.13, porque ese es el escenario en el que monté el ejercicio. ¿Qué pasa si le pago 1.100.000, 1.200.000, 1.400.000? ¿Qué pasa si les bajo el sueldo? ¿Cierto? Entonces me va a dar un costo diferencial mayor. De hecho, me da más utilidades. Tengo un rango aquí sobre los dos. Me queda totalmente claro que les puedo pagar hasta 1.400.000 y solo es uno. Pero entonces ya tengo que hacer un análisis operacional, ¿cierto? Si tengo un camión, un auxiliar, y cada camión debe repartir 150 pedidos por día, ¿será que una sola persona sí es capaz con un solo camión? Ah, bueno, entonces, ¿a cómo le puedo pagar a esa persona y puedo seguir teniendo costo diferencial en el escenario de los camiones? Pero si decido que operacionalmente 150 pedidos es imposible para una sola persona, el escenario está por aquí, alrededor de 2, ¿cierto? De 2, y si el salario mínimo está en 1.400.000, más cargas prestacionales, entonces eso da como 2.100.000. Entonces aquí ya el escenario cambia mucho. Y es que solamente puede haber uno y me queda por debajo del costo diferencial. 2, me causan pérdidas, se me dobletea. 3, ni para qué tomo ese escenario, porque aquí ya se empieza a volver crítico y a partir de aquí ya tiene pérdidas. Entonces, eso es un análisis de sensibilidad, es un análisis
de escenarios. El segundo análisis que me pidió el ejercicio fue qué pasa con la gasolina, que se vuelve muy insistente, ¿cierto? Que se vuelve muy volátil, que sube y sube, aquí nunca baja, sube. Entonces, claro, el escenario que yo tengo en este momento es que el galón vale 8.000 y que son 60 kilómetros diarios por cada camión. Entonces me da un costo diferencial, que este es mi escenario, de 194.13. Pero ¿qué pasa si la gasolina se va a 8.100, a 8.500, a 9.000, a 9.500? ¿Qué pasa si recorren 70, 80, 90 kilómetros? Entonces me va dando, ¿cierto? Me va dando como los escenarios en donde sí se pueden mover ciertas cosas y otros donde no se pueden mover. Si, por ejemplo, el escenario fuera el que tenemos ahora, que el galón de gasolina vale 16.000 pesos. Fíjense lo que sucede acá. Y es que no hay escenario viable con ese costo de gasolina, con estos escenarios que tenemos acá. Me causaría pérdidas automáticamente. No pérdidas explícitas, pero sí muy por debajo del costo residual que estoy generando, que son en realidad ingresos, ¿cierto? Ese costo residual. Entonces, me ganaría solo 30.93 pesos con el diferencial del 1.800 que me da el outsourcing. Y esto tal vez no sea demasiado estimulante para mí. Pero no solamente hago análisis de sensibilidad, chicos. Hay otras cosas que hay que tomar en consideración. No solamente es la gasolina, los auxiliares, como las cifras, sino que ustedes ya vieron que el análisis también tiene que ser de operaciones, que el análisis debe ser, ¿y qué pasa si se me daña un camión? Y si se daña un camión, y si no son 17, y si no me alcanza la plata, y si el banco no me presta 765 millones, sino que me presta 600, entonces solamente puedo comprar 15 camiones. ¿Qué pasa con el costo en 15 camiones? Entonces empiezas a jugar con los escenarios que tienes y en ese juego de escenarios es que se crea el análisis global de la sensibilidad, que fue la primera cosa que les mostré. Ese análisis global de la sensibilidad me da escenarios compartidos y diferenciales. Entonces volvemos acá, ¿cierto? Yo tengo unos datos, unos precios que se pueden mover y otros que no. Tengo los valores actuales en donde tengo el escenario actual. 765 de inversión, 17 camiones, 194 de costo diferencial, 11% de ahorro. Todo eso, perfecto, ¿cierto? El problema es cuando usted empieza a jugar acá con escenarios. Un escenario donde los camiones sean a 60 millones y donde los pedidos sean 160 y donde los días a trabajar sean 25, 22, 23, ¿cierto? Donde la gasolina es a 8.000, donde los salarios son a 950, 1.400.000 o menos o más, donde el costo de oportunidad se mueve de 2 a 1, a 10, a 1.5, donde los kilómetros recorridos no son 60 sino 100, donde el tiempo de la depreciación no son 5 sino 7 años, etcétera. Entonces voy jugando con los escenarios y como ya está formulado para entender que son 17, que la inversión son 7.65 sí o sí, a menos que aquí sean 16 a 60 millones, que ya me da una inversión más alta o más pequeña. Entonces aquí se va moviendo este porcentaje residual que tengo acá, ¿cierto? Se va moviendo y me va indicando cuáles son los escenarios más locos que puedo llegar a tener en un momento dado y dónde se me va la rentabilidad. Arranqué en este escenario de 17 propio, donde me da el 11% de rentabilidad.
Y puedo terminar en un escenario pesimista, donde los camiones son a 60 millones, pero los salarios, la gasolina es a 9.500 y los salarios es de 1.400.000, donde el costo de oportunidad es de 2 y donde los kilómetros recorridos son 100. Entonces la inversión es de 1.020 millones de pesos, ya no de 765, donde el costo residual se me reduce a 480. ¿De dónde saco estas cositas? Del análisis de sensibilidad. De ahí saco esos porcentajes. Entonces, claro, ese análisis de sensibilidad me arroja inmediatamente que en un panorama como este, yo perdería el 27% anual. Y que en un panorama optimista es que la gasolina se mantiene 8.000, que solamente contrato un auxiliar, que vale 950, que se recorren 60 kilómetros cuadrados, pero la depreciación es a 7 años, que trabajo 25 días a la semana y que reparto 160 pedidos al día, que tengo una inversión inferior, ya no de 765, sino de 720, y entonces me deja un escenario residual, un costo diferencial de 595 y una rentabilidad de 33%, que ahí ya la puedo ir pensando, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirven los costos para la toma de decisiones? ¿Para qué sirven los análisis de sensibilidad? Para saber cuáles son los diferentes escenarios y usted irse para la junta directiva y decirles, pues estamos así. Y ustedes deciden qué de esto, ¿cierto?, podemos hacer. Yo les recomiendo tal cosa, pero usted decide. Y lo que les dije, el análisis no es solo cuantitativo, sino que también es cualitativo. Si se enferma un conductor, si tengo que pagar las incapacidades, si se le pincha una llanta y no le llego a los clientes, si los clientes se quejan y tengo un riesgo reputacional, entonces tengo riesgos operacionales, de mercado, tengo riesgos financieros, ¿cierto? ¿Qué pasa si me atraso con las cuotas del banco? ¿Dónde quedan los intereses de mora en todo ese análisis que acabo de hacer? Entonces, los escenarios no son solo cuantitativos, sino que además se vuelven escenarios de riesgo cualitativo, de mercado, de tasa, de crédito. Y bueno, usted decide, ¿cierto?, si con esa rentabilidad es suficiente para asumir esos otros riesgos que tiene allí y cuáles serían los planes de contingencia para esos escenarios catastróficos que yo le estoy diciendo ahí, pero que son historias del día a día. Jesús Alberto. Profe, una consulta. Yo no, de pronto no le vi allí, Sí. que es un aspecto bastante importante, como siempre le preguntan, y es, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? La TIR, pues es que no hemos ¿Sí? llegado a los costos gerenciales. Ok. Pero, y porque yo te estoy dando el escenario de un mes y de Sí, un sí, año, es que de un vi el camión y escenario de de un toda mes la y un flota. año, pero en ese tiempo no alcanza usted Pero tú lo que a tienes que hacer es tomar tu estado de resultados, ¿cierto? sí, Todos esos indicadores que yo te mostré en el último cuadro y proyectar un estado de resultados a 4 o 5 años y luego sí, determinar una TIR o un listo. valor presente neto de esa inversión para ver si de verdad eso vale la Sí, pena. y saber si el negocio, está asegurado en ese tiempo. Porque ajá, a mí me pueden dar un contrato por 2 años, entonces ya los costos no Pueden los ser veo. 1.500 hoy. Por eso les digo que el análisis no es solamente cuantitativo, ¿cierto? Yo les puedo montar un escenario cuantitativo al costo y decirle al gerente, mire, pues está así, ¿cierto? Y entonces si nos va bien, esto. Si nos va regular, esto. Si nos va muy mal, esto. Y si contratamos a otro, esto. Y entonces hay otras cosas acá que también le quiero mostrar. Si se enferman 3 conductores el mismo día, se me represan tantos pedidos, entonces ya ahí aparecen otras cosas
y es el director de operaciones diciendo qué pasa con los riesgos, ¿cierto? Que son de operación, de mercado, de tasa, de todo lo demás. Y eso que tú estás diciendo es el socio cuando tú le lleves el proyecto a la mesa, ¿cierto? Que ya no es el analista de socios, sino el gerente, el que va a preguntar, el socio va a decir, ah, bueno, eso está muy bueno así, ¿cierto? Chévere, nos quedamos con los camiones y podemos hacer otras cosas con esos camiones y podemos optimizar y nuestros indicadores de propiedad, planta y equipo elevarán y entonces tendremos una mayor cobertura en términos de endeudamiento y otras cosas. Perfecto. ¿Y a mí cuándo me devuelven esa platica? Entonces, ya es el gerente el que ha tenido que proyectar el estado y determinar el retorno de la inversión, que ya sería un resorte de las finanzas corporativas. Entonces, fíjense cómo se van entrelazando cositas. Pero, ¿quién es la base? El costo. El costo es la base, ¿cierto? Sobre la cual se toman esas decisiones. Profe, y con respecto al trabajo del 24, la diapositiva, ¿es solo la diapositiva o debe incluir video? No, solo la diapositiva. Ok. Puede ser un mapa mental, puede ser un resumen, ¿cierto? Cuando yo digo hágame una diapositiva, en realidad estoy diciendo busque una manera esquemática, reducida y poco carretuda de explicarme algo, para que yo entienda que usted lo entendió. De acuerdo. Profe, Mariana. ¿pero es individual o grupal? Ese es individual, Mayra. Mariana que me levantó la manita. Ay, gracias. Profe, qué pena, iba a hacer lo mismo. Pero ya me respondiste las Sí, es cosas, individual. gracias. Es que Por eso les digo que también. ahí en la plataforma les muestra cuando es en grupo y cuando es individual. Ese es individual. Mariana Vanegas, porque ya me habló Mariana Dávila. Profe, no, al contrario, ya te habló Mariana Vanegas y ahora voy a hablar Mariana Dávila. Ah, bueno, hágale pues, Mariana Dávila. Profe, pues creo que de pronto con las preguntas que acaban de hacer los compañeros, no sé si me respondí, sí tengo como clara la información. Lo que pasa es que usted al principio del semestre dijo que los entregables eran acumulables, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es si esta imagen, diapositiva, resumen, va incluida en los entregables 1 y 2. No. Los que son individuales no forman parte de nuestras mediciones de empresa. Son otra cosa. Sí, Okay. son pequeños ejercicios de temas que son teóricos y que yo lo que quiero es establecer que usted se tomó el tiempo de reconocer esos conceptos para que no me vaya a ir de aquí sin ellos. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, Mariana Vanegas, señora. ¿No? ¿Se te había quedado la mano? Había tenido pues como una dudita, no sé, pues porque por lo menos muchos profes con los que tengo también clase virtual nos han comentado que el enlace también lo pueden montar a YouTube y de ahí podemos visualizar los videos, ya que los videos tienen un tiempo de, pues como de Eso es lo que estoy haciendo. ¿No se han dado cuenta? Profe, la clase pasada lo dijo y los está montando en el chat general. Sí, Los estoy montando en el chat también. general, Marianita. Entonces, qué pena, es que pues a mí no me da como, por ejemplo, el enlace para montarlo, para verlo desde YouTube. Qué pena, pero entonces... Aquí en esta parte se los estoy montando y vienen desde YouTube, justamente. Okay. Míralo. ¿Sí ves? Y aquí está el enlacecito. Entonces, Listo. ahí los encuentras porque me ha tocado así, porque la plataforma del IT me colapsó totalmente. Entonces, ahí los puedes encontrar. Listo, profe, mil gracias. Dios te bendiga. Gracias. Lo hace. ¿Qué más, muchachos? Entonces, listos para echarle un ojito a costos para la toma de decisiones. Ahí está
el ejercicio, la plantillita, juiciosos con esas plantillitas, revise de dónde le viene, esto que suma, esto que multiplica, esto que, para que comprendan muy bien cómo hacer la tarea. Me cuentan cómo les va montando la tablita de datos del análisis de sensibilidad, aunque es relativamente sencillo en el Excel por la carpeta de datos. Mariana. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo entré 11 minutos tarde a la clase y me perdí la parte en la que hablaste del trabajo. No sé si usted me puede dar un corto resumen o si no hay problema. Yo veo otra vez esos 11 minutos que me perdí en el link. ¿Cuál trabajo? Lo que estás diciendo de la plantillita. Ah, no, pues te ves la grabación, pero fundamentalmente es que vayas a la plataforma y ahí hay una instrucción sobre un foro, ¿cierto? Primero hay un foro que habla sobre costo, volumen, utilidad. Y después hay un requerimiento sobre que hagan un slide, una diapositiva, un Canva, una hojita, en donde de manera esquemática hablen de los ERPs, ¿cierto? Del Business Intelligence y de los sistemas de, básicamente, de suministro, los sistemas... Profesor, del entregable 3, ¿cierto? No, ese es un trabajo individual que estoy solicitándoles desde la plataforma. El trabajo grupal es para el 15 de octubre, ¿cierto? Y es, si tú entras y revisas la descripción del entregable grupal, porque yo siempre les pongo entregable grupal, entregable, ¿cierto? Para determinarles cuáles son como los más relevantes dentro de los procesos. Entonces, el entregable grupal 1 y 2, porque lo que quiero es que entiendan que son acumulativos, es para el 15 de octubre y se trata de aplicarles metodología de costeo a un producto o un servicio de la empresa que traen en análisis. Ok, profe, muchísimas gracias. Hay que entrar, tienen que entrar a las descripciones de cada una de las actividades para que puedan ir comprendiendo cómo, de qué se trata. Pero siempre les explico. Me confundo un poquito. Señora. Es que hay veces me confundo un poquito con los entregables, pero me voy a tener que sentar y concentrarme muy bien. Eso es, sentarte, sistematizar, porque puede ser que para ti no es fácil que yo te lo explique así, sino que tú lo leas y luego lo sistematizas. Y entonces tengo este grupal, este no, este grupal, este no, este no. Y haces tu propio inventario cronogramado de tus entregables. Sí, profe, tienes razón. Cuando muchas estás gracias. en la plataforma, revisas la descripción del entregable para que puedas hacer, pues, para que puedas entrar en él. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces que se diviertan, que me piensen mucho, que me trabajen mucho y nos estamos viendo dentro de 15 días. Como siempre estoy pendiente del chat, pues comparto trato de estar ahí, pero a veces pues no tan rápido como ustedes quisieran, así que tener paciencia porque somos muchos y la profe es una sola, pero siempre trato de estar ahí. Entonces, juiciosos, que contabilidad de gestión no se aprende por ósmosis, toca cacharrear mucho. Un abracito y feliz noche para todos y todas. Feliz noche, profe. Chao, que descansen.